Ha venido tu luz. Hay dos grandes beneficios que vendrán como resultado de nuestro estudio en este audiolibro. Uno, elevará de manera importante la eficacia de tu comunidad, y el otro, te mejorará personalmente con más fruto, realización e intimidad con Dios. Hasta este punto, nuestro enfoque ha estado en la comunidad, pero al final pasaremos a enfocarnos otra vez en ti como individuo. ¿Cuál debería ser nuestra visión para nuestra comunidad? Como con el ejemplo de mi teléfono inteligente, la respuesta a esta pregunta impulsará el deseo y la motivación de continuar buscando y rectificando lo que nos impide llegar a nuestro potencial. Isaías profetiza: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 1 y 2. Lo primero que quiero destacar es que Isaías no se está refiriendo al cielo, y tampoco está hablando del reino milenial de Cristo, el período de tiempo en el que Jesús reinará sobre esta tierra durante 1000 años, como describe el libro de Apocalipsis. El profeta tampoco se refiere a nuevo cielo y nueva tierra que Pedro y otros escritores anunciaron. No, está describiendo el período de tiempo en el que la oscuridad cubrirá la tierra. Así que esta profecía ciertamente puede, y así lo creo, hablar de nuestros días. Según el profeta, una profunda oscuridad va a caer sobre las personas, no solo en bolsillos geográficos, sino en toda la tierra. Estamos viviendo en un tiempo cuando la oscuridad es cada vez más profunda. Nos estamos alejando más y más del corazón de nuestro Creador. No estoy hablando solo de ateos, agnósticos y ocultistas, sino de muchos que profesan ser cristianos. Este es el período de tiempo del que Pablo específicamente dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Segunda de Timoteo 4:3. Después se lamenta: y apartarán de la verdad el oído. Versículo 4. En este periodo de tiempo, Isaías afirma que los cristianos auténticos van a brillar, a sobresalir. Piénsalo de este modo: si entras en una sala oscura y subes el interruptor de la luz, la oscuridad se disipa de inmediato. La oscuridad no puede vencer a la luz. ¿Alguna vez has oído hablar de un flash oscuro? No, solo de un flash de luz, porque por muy oscuro que esté, la luz vence y disipa la oscuridad. Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Deberíamos brillar, deberíamos ser más fuertes que la oscuridad. Pero, ¿cómo y qué es eso? Según Isaías, deberíamos brillar de una forma que los incrédulos vean la gloria de Dios. La palabra hebrea para gloria es kabod, que significa esplendor, grandeza, riqueza, poder, abundancia, honor, majestad y pesadez. Piensa por un momento en lo que se afirma. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, se está refiriendo al esplendor de Dios, la grandeza de Dios, la riqueza de Dios, el poder de Dios, la abundancia de Dios, el honor de Dios y la majestad de Dios. La palabra final definitiva, pesadez o peso, indicaría que estos atributos no son escasos, sino más bien que están en todo su vigor. Sencillamente, es el peso de su grandeza. Pablo escribe que Dios ha puesto este conocimiento en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Continúa diciendo: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Segunda de Corintios 4:7. Observemos sus palabras. Nuestro gran poder, el esplendor,
grandeza, riqueza, abundancia, honor y majestad de Dios brillan en nuestros corazones con toda su fuerza. Por eso dice, nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Estamos hablando de poder, el poder de atravesar cualquier oscuridad que intente interponerse en el camino de nuestra misión. Cuando un pelotón de los SEAL sale a una misión, no piensan que van a volver derrotados, y por lo general no les ocurre así. Nosotros tenemos una promesa más segura que la de un SEAL, y está respaldada por un poder mucho mayor para tener éxito. Para que se mantenga coherentemente claro el significado durante el resto de este audiolibro, frecuentemente haré referencia a su gloria como su grandeza. Pero recuerda las otras palabras que la definen y que he descrito en los párrafos anteriores. Isaías dice que la realidad de su grandeza amanecerá sobre nosotros, no descenderá sobre nosotros. Amanecer, ¿desde dónde? Desde nuestro corazón. Recuerda, tenemos este tesoro en vasos de barro. Versículo 7. Por lo tanto, pregunto, ¿por qué su magnífica grandeza no está siendo revelada a través nuestro a esta sociedad? ¿Por qué hay tantos débiles, enfermos e incluso que mueren de forma prematura? ¿Se debe a que estamos tolerando la kriptonita espiritual? El potencial de la comunidad. Tan solo, ¿cuál podría ser el potencial positivo de la comunidad hoy? Piensa en el comienzo de la iglesia. El día de Pentecostés, los discípulos, que eran unos 120, estaban escondidos en una sala. Se nos dice que estaban unánimes. ¿Qué facilitó esta unidad? Cuando Jesús resucitó de los muertos, le dijo al menos a 500 creyentes que fueran al aposento alto y esperaran la promesa del Padre. Ver 1 Corintios 15:6 y Lucas 24 del 33 al 53. ¿Por qué había solo 120 10 días después? ¿Por qué no estaban todos esperando? ¿Y qué le sucedió a los otros 380? No se vuelve a hacer mención de ellos, solo que algunos aún estaban vivos en el año 56 después de Cristo, el año en que Pablo escribió la carta a los Corintios. Lo que sabemos de cierto es que no esperaron la promesa del Padre en Jerusalén, lo cual Jesús les había mandado. Ver Hechos 1, del 1 al 15. ¿Podría ser que estos 380 habían considerado su mandato como algo opcional, meramente una buena sugerencia? ¿O posiblemente pensaban que era demasiado difícil cumplir esta petición? Quizá creían que podían servirle como les pareciera. Estoy seguro de que algunos incluso andaban por ahí predicando sobre la resurrección. Sin embargo, el Espíritu de Dios, al que también se le menciona como el Espíritu de Gloria, ver 1 de Pedro 4:14, no les llenó. Fueron los 120 que eran uno los que fueron bautizados con el Espíritu de la grandeza de Dios. ¿Qué les hizo ser uno? ¿No fue que se aferraron a sus propias opiniones, algo que podría aplicarse a los 380? Creo que fue su total obediencia a la palabra de Dios, algo que no consideraron opcional. La gloria de Dios, que incluye su poder, los llenó y ese mismo día más de 3,000 personas nacieron de nuevo. No repartieron folletos, ni se anunciaron en revistas judías, ni emplearon estrategias de redes sociales masivas, ni bombardearon las ondas de radio con anuncios. De hecho, no se hizo ninguna reunión. Sin embargo, la grandeza de Dios fue revelada en toda la ciudad. Poco después, otros 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, nacieron de nuevo, cuando un hombre que había nacido cojo saltó y corrió al templo. La impactante realidad con esta multitud siendo convertida es que Pedro y Juan ni siquiera tenían tiempo de hacer una invitación para recibir la salvación, ya que fueron arrestados antes de poder hacerlo. Toda la ciudad de Jerusalén estalló en alboroto por lo que estaba ocurriendo. Todos oyeron el sonido de un viento recio. Los habitantes de la ciudad oyeron a los discípulos hablar declaraciones maravillosas de la grandeza de Dios,
en lenguas desconocidas y dialectos que nunca antes habían estudiado. Todos vieron milagros notables que se hacían en el nombre de Jesús. Pocos días después, todos oraron como comunidad, y el edificio entero donde estaban reunidos tembló. La Biblia no exagera. Si dice que el edificio tembló, puedes estar seguro de que se movió. Había un gran poder, abundancia y sanidad que fluía de estos creyentes. El reporte fue: no había necesitados entre ellos. Hechos 4:34. Vemos a Pedro caminando por las calles, no en una calle en concreto, sino por las calles, y todos los enfermos y aquejados que yacían tirados en esas calles solo tenían que estar a la distancia de su sombra, y la Escritura dice: y todos eran sanados. Hechos 5:16. Esa es la grandeza de Dios. Esto sería como un creyente que camina por los pasillos de un hospital y va sanando a todas las personas enfermas. La Escritura también nos dice que un hombre y su esposa actuaron de forma irreverente al mentir al pastor en una de sus reuniones y cayeron muertos. El reporte de estas muertes se difundió por la ciudad y causó un gran temor, sobre todos los que lo oyeron, pero las personas tenían en gran estima a los discípulos. Ver Hechos 5 del 1 al 13. Este temor saludable no apartaba a las personas, sino que más bien acudían en grandes multitudes. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Hechos 5:14. Esto no se limitó a Jerusalén. Los seguidores de Jesús daban testimonio con osadía y ciudades enteras eran salvadas y sanadas. Felipe, un hombre que servía las mesas para las viudas en un restaurante, fue a una ciudad en Samaria. Se nos dice: muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hechos 8, 7 al 8. Un mago muy conocido se quedó asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Versículo 13. Toda la ciudad supo de Jesús o acudió a él en busca de salvación. Leemos en otro incidente que Pedro al instante sanó a un paralítico que llevaba postrado en cama 8 años. La Escritura nos dice que después de esto, todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Hechos 9:35. No solo una ciudad, sino 2 ciudades, y se nos dice específicamente que todos los habitantes fueron salvos. En Jope, una mujer llamada Tabita fue resucitada de la muerte, y la noticia se esparció por toda la ciudad, quedando así impactada otra localidad en su totalidad. Pedro finalmente es arrestado, pero un ángel llega a esta prisión de máxima seguridad y le saca en medio de la noche. Un gobernante cae muerto y es comido por los gusanos por no dar la gloria a Dios. La grandeza de Dios está exponiendo la oscuridad en toda la nación. No hay nada que escape de la luz. Los milagros, gran poder e individuos salvados se empiezan a esparcir hasta las comunidades y ciudades gentiles. De hecho, se nos dice que ocurrió que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Esto no fue solo en unos pocos pueblos o incluso algunas ciudades, sino toda una región. Y todos oyeron. No tenían redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. No existían las páginas web, comunicaciones por satélite, televisión o radio. No había automóviles ni tan siquiera bicicletas para que las personas pudieran reunirse fácilmente. Pero todos en esta región oyeron la palabra del Señor. Esto es lo que ocurre cuando la iglesia es una, cuando la palabra de Dios toma la preeminencia en nuestras comunidades cristianas. Esta es la grandeza divina que se manifestó entre la iglesia primitiva. Sin embargo, en el siguiente capítulo
escucharemos que el plan de Dios para nuestra generación es incluso mayor. Lo que ellos experimentaron en la iglesia primitiva no es nada comparado con la grandeza y el poder divinos que veremos en el regreso de nuestro Señor y Rey, Jesucristo. Ponte en acción. Cuando vemos los increíbles milagros del Nuevo Testamento, puede ser fácil pensar, bueno, eso fue genial para ellos, pero alguien como yo nunca podría hacer todo ese tipo de cosas. Por eso, el mensaje de este capítulo es tan importante. Las señales y milagros no ocurrieron porque las personas eran especiales. Ocurrieron porque esas personas comunes simplemente creyeron y obedecieron, con el resultado de ver cómo la grandeza de Dios amaneció dentro de ellos. Si la grandeza de Dios puede amanecer en ellos, gritones, sin educación, jóvenes, inexpertos, personas testarudas, que tenían trabajos rutinarios y ordinarios, entonces podemos saber que no hay un estándar del mundo que nos haga aptos para cargar la grandeza del cielo. Es solo una cuestión de cuán fielmente creeremos y seguiremos la palabra de Dios. ¿Crees que es posible ver estos milagros de nuevo e incluso más? Si tu iglesia comenzara a ver estas cosas suceder, ¿saltarías en medio con ambos pies? ¿Quieres recibir todo lo que Dios quiere darte? Expresa estas respuestas como una oración a Dios. Después, arrepiéntete de cualquier forma en que hayas considerado que no eres apto o que estás descalificado para esta vida. Entrégale a Dios tus preocupaciones y ofrécete a Él para todo lo que Él tiene para ti.